Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el magistrado juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega, licenciado Bernabé Morissette. Con él conversaremos de importantes temas vinculados a esa área especializada de la justicia de niños, niñas y adolescentes y otros temas de interés. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Somos dominicanos. ¡Somos patria, oíste! ¡Somos patria! ¡Somos dominicanos! Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por la oportunidad, los amigos televidentes, tanto del país como del exterior, por darnos la oportunidad de penetrar a sus hogares. Con el sentido de llevarle la educación sobre el derecho, que como decimos, es una de las ramas de las ciencias sociales, si se quiere, más importante, por la incidencia que tiene en el quehacer cotidiano, en la vida, en el día a día de la vida de los ciudadanos. Principalmente hoy se llena de gala porque contamos con la presencia de un amigo, un jurista dominicano, a pesar de su juventud, con una larga trayectoria profesional, académica, pero también con una trayectoria dentro del sistema de justicia en la República Dominicana. En la actualidad preside la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de La Vega, Departamento Judicial de La Vega. Ya no sería el Distrito Judicial, sino el Departamento Judicial de La Vega, que está compuesto por varios distritos judiciales. Pues se trata del magistrado Morissette, Bernabé Morissette, un gran amigo y, como dije, un académico con una dilatada trayectoria, pero también un hombre que tiene escritos sobre diversas ramas del derecho. Para nosotros, la verdad que es un gran honor, magistrado, tenerlo aquí Principalmente. Sé que usted, como un académico, como un profesor de las ciencias jurídicas, ya con una trayectoria, a pesar de su juventud, profesor de la Ucamaima, profesor de UCATESI y otras universidades, profesor de maestría. Usted, en el desempeño de sus funciones y ya en su carrera judicial,
se ha destacado en una de las ramas, de las nuevas ramas del derecho, que tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo diría que tal vez no protección, porque usted juega un papel de tercero imparcial, pero sí tiene una visión amplia, una visión macro de lo que ha sido y está siendo ahora mismo en la actualidad en República Dominicana el desarrollo de esa importante jurisdicción en nuestro país por el papel fundamental que juega en una de las áreas más vulnerables, que son la niñez y la adolescencia en nuestro país. ¿Cómo usted valora el desarrollo de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes en estos últimos años? ¿Y cuáles pudieran considerarse como sus fortalezas y debilidades? Primero saludar y agradecer la invitación que me hacen a su programa, principalmente, y que principalmente está dirigido a orientar sobre el mundo jurídico. Agradecer a Pedro, a Ramón, magistrado. Comenzamos por el área en la que me he desempeñado por los últimos 15 años, que es la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, y hacer una valoración, habiendo comenzado prácticamente con el mismo surgimiento de la jurisdicción, es como hacer una valoración a mi trabajo. Creo que la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana vino a llenar un vacío desde el punto de vista del sistema de protección de los derechos de la niñez. Un sistema de protección que tendríamos que verlo desde las distintas ópticas. Está el tema del derecho de familia y el ámbito de desarrollo del niño en ese orden de su ambiente familiar. Está el ámbito penal juvenil y el tratamiento que se le da a la persona menor de edad, a la persona adolescente en ese terreno. Y está el ámbito de protección de los derechos fundamentales de la niñez. Son los tres ejes básicos que tiene la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, y para evaluarla quizás tendríamos que verla en cuanto a la respuesta que ésta debe dar y que ha dado a la sociedad dominicana desde su fundación. Decir que todo esto comienza con la Ley 14-94, que nace a partir de la ratificación por parte de la República Dominicana de la Convención de los Derechos del Niño, y que a partir de ese instante se inicia el proceso de configuración de un conjunto institucional, porque incluye al Ministerio Público, incluye la jurisdicción, incluye los tribunales, para que se encarguen de este importante problema. Y reitero, evaluarla implica ver de dónde venimos y dónde estamos. Venimos de un sistema tutelar que databa del año 1943 con los tribunales tutelares de menores, un sistema en el que la niñez era vista como objeto de intervención más que como sujeto de derechos, y que se transforma a raíz de la Convención de los Derechos del Niño, iniciando la República Dominicana el esfuerzo de aplicación de esta convención para procurar entonces un espacio de tutela de derechos, amén de que la persona menor de edad se encuentre en una situación tan complicada como la de autor de un acto delictivo. Creo que todavía faltan muchas cosas por ajustar desde el punto de vista tanto normativo como institucional, pero no es un secreto para nadie que la jurisdicción ha venido a dar de algún modo respuesta en todos los ámbitos. En el campo del derecho civil, derecho de familia, se ha generado todo un ambiente vamos a decir, de búsqueda de respuesta por parte de la familia disociada ante los tribunales civiles ordinarios. Tenían tantas cosas encima como los divorcios, como los cobros de peso, que sí, los embargos, y no podían dar respuesta personalizada al problema de los conflictos de familia que involucraban a la niñez. Crear una jurisdicción que atiende exclusivamente a este conflicto, coloca a la persona menor de edad como sujeto de derecho, como sujeto de atención de todo el ámbito familiar, y permite visualizar los derechos encontrados allí: derecho de la niñez, derecho de los padres, derecho de los abuelos, derecho de los hermanos, deberes de los padres, deberes de cada uno de los miembros de la familia, y dar respuesta en ese contexto en sentido general.
también el tema, le decía, del penal juvenil. El juez tutelar de menores, un juez de la Corte de Apelación, que se ocupaba de verificar si el menor de edad se portaba bien o mal, llevaba el padre al menor de edad por portarse mal, no por cometer un delito, y ya con esto era suficiente para encerrarlo. Entonces, crear una jurisdicción que ahora lo ve como un sujeto de derecho que participe en un proceso penal, que debe respuesta a la sociedad por el acto delictivo en el que participa, en el que se ve involucrado y en el que se demuestra que ha sido autor, y que aparte de eso reciba también, conforme a su edad, un tratamiento como persona en desarrollo. No es solo encerrarlo, sino pensar que hay una sanción por el hecho delictivo cometido, pero que después de que se le aplica la sanción, entonces debe venir un proceso de atención para que ese menor de edad pueda reintegrarse a la sociedad. Faltan elementos institucionales como los centros de privación de libertad para que esa respuesta sea efectiva, pero en el ámbito de la jurisdicción se crearon jueces especializados para el proceso de ejecución de las sanciones de las personas menores de edad, que permite ir vigilando que sus derechos y sus progresos sean atendidos y de algún modo premiados. Y con el tema del sistema de protección, justo decir que la primera legislación que en la República Dominicana consagra la acción de amparo judicial, es precisamente la Ley 136-03, antes de que la Ley 437 del 2006, pues crea un amparo específico para acudir en protección de los derechos de las personas menores de edad. Un amparo que viene a practicarse ya recientemente, pero que estuvo presente en la ley desde el 2003 y con su vigencia en el 2004. Derechos como la educación, derechos como la alimentación, son derechos que pueden ventilarse a través de los tribunales de niños y adolescentes, a través de este sistema de amparo que creó la ley en el 2003. Magistrado, todo este tema concretamente del derecho penal juvenil al que usted hacía referencia, no ha escapado, a pesar de que se trata de personas especialmente vulnerables, la incidencia de estos conflictos y muchas veces la visibilidad no solo es para ver su situación de vulnerabilidad, sino que muchas veces cuando entra en juego los conflictos con la ley penal, entonces esa visibilidad se traduce a veces en una percepción de la población de inseguridad. Entonces todo ese temor que vemos en el mundo del derecho penal vinculado a los adultos, también se ha dado toda una discusión y preocupaciones de diferentes sectores de la sociedad, que se llega a decir, por ejemplo, una alta participación de adolescentes en los hechos como parte de tramas criminales donde, dado las penas menores, digamos, las penas más dulces, más suaves, que son las respuestas que se dan desde el derecho penal juvenil a estos sujetos especialmente vulnerables, lleva a que muchas veces adultos utilicen como instrumento a personas menores de edad. ¿Qué tanto de cierto hay detrás de esa afirmación y qué tanto deberíamos preocuparnos en su experiencia por ese asunto? Mira, Ramón, una sola persona menor de edad que participe en un acto delictivo ya es una preocupación, ya es un fallo de la sociedad misma, que no ha cumplido con su rol de poner a esa persona menor de edad en el camino que debe seguir, que es de estudiar, llegar a ser profesional y tener un buen empleo. Con el tema de la percepción de la participación de las personas menores de edad en los actos delictivos, si se observan, no podría darte unos números estadísticos exactos en esta fecha, pero años atrás observábamos las estadísticas cuando se discutía la reforma a la Ley 136 y hablábamos de que en el universo de los actos delictivos cometidos en la República Dominicana apenas en un 7% participaban menores de edad. Cuando decíamos apenas, yo decía, no, me preocupa que un 7% de actos delictivos hayan menores de edad involucrados, porque uno solo que participe ya es una preocupación. Pero lo que ocurre es que se le ha dado un dimensionamiento en la prensa y bueno, eso ha servido para visibilizar el problema, saber que tenemos que preocuparnos por nuestra niñez y nuestra adolescencia para evitar que incurran en actos delictivos. Pero que sea realmente, que se esté produciendo un incremento, si no es el mismo incremento que toda la sociedad va generando en la actividad delictiva, no lo creo. O sea,
la actividad delictiva en la República Dominicana va creciendo conforme crece su capacidad económica, conforme el crecimiento económico que recientemente veíamos al Banco Central dando declaraciones acerca de dónde estamos conforme al crecimiento económico, y ese crecimiento económico también trae esto, trae la delincuencia, trae la participación de más personas en actividad delictiva y trae una percepción de la sociedad, que yo también la tengo, esa percepción de que estamos en un alto riesgo por los altos niveles de delincuencia. Pero te reitero, la misma proporción, creo que se mantiene, no tengo el dato exacto en este instante, pero creo que se mantiene, de participación de menores de edad, de cuando se inició el proceso de discusión acerca de si los 5 años establecidos en la ley 136 para la sanción de la penal para un menor de edad eran suficientes. Y nunca serán suficientes ni 20 ni 30. Se llevó a 8 años. Rara vez un tribunal impone los 8 años. Ocurre como en Costa Rica, que tiene una sanción penal juvenil de 15 años, y rara vez un juez impone esa sanción a una persona menor de edad. Porque hay que verlo desde el punto de vista de la persona en desarrollo. Los 20 años de un adulto, si lo traduce a una persona menor de edad y le coloca 5, cuando lo tienes con 16 años y le coloca 5, lo suelta con 20, ya adulto. O sea, ya perdió ese periodo de definición que tenía el adolescente. ¿Cuál es la respuesta adecuada? ¿Qué cantidad de años debemos imponer? Realmente no tengo una respuesta certera a ese punto. Lo que debemos sí es preocuparnos por evitar que la persona menor de edad incurra en el acto delictivo, caiga en ese mundo, sea utilizado por adultos, como bien apuntas, porque no es un secreto que lo utilizan, pero como utilizan también la mula, que no tiene muchos recursos y que la sobornan para que incurra en actos delictivos. O sea que la condición de vulnerabilidad no solo tiene que ver con la edad, también tiene que ver con condiciones económicas, también tiene que ver con necesidades especiales, y esa percepción no la vamos a borrar con respuestas penales, con respuesta del tipo de sanción, sino con acciones tendentes a evitar que las personas menores de edad se vean en la calle, se vean expuestas a ese mundo que lo induce a la comisión de delitos. La materia de tu especialidad está asignada por principios. Entre esos principios, uno de los que más la gente maneja y conoce es el del interés superior del niño. Y muchas personas quizás se preguntan en qué consiste, cuál es la génesis de este principio y cómo concursa, no solamente en el ámbito de la jurisdicción de menores, sino en muchos casos también en confrontación con normas procesales que ya tienen que ver con la jurisdicción de adultos, en los casos en que a un menor le toca comparecer a un juicio penal de la manera en que ha sido establecido para informar acerca de lo que conoce en relación a una infracción que se imputa a un adulto. La idea central de mi pregunta va a inquirirte en torno a cuál es la génesis, cuál es el núcleo de este principio y cómo gravita en la jurisdicción de menores. El interés superior del niño, que dicen que sirve para todo, pero es mentira, sirve solo para garantizar derechos, para armonizar el conjunto de derechos que tienen las personas menores de edad, comienza a tratarse a partir de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Un primer ensayo en torno a la protección de los derechos de la niñez, que no llegó a convención porque precisamente los distintos países tenían estereotipos formados con respecto a la persona menor de edad como sujeto sometido a la autoridad del padre y al cuidado del Estado, y no como persona sujeto de derecho. Entonces no llega a concretarse una convención en ese instante, en 1959, y la ONU lo deja como una declaración tendente a la convención. Y mira que pasan 20 años discutiéndose hasta 1979, cuando finalmente se proclama, los países firman la Convención de los Derechos del Niño, y que la República Dominicana duró 11 años, 12 años casi, para ratificar. Ese interés superior del niño aparece por primera vez allí en el ámbito internacional, y aparece representado desde el punto de vista de los derechos de la niñez como un conjunto, como un todo. Lo que debemos pensar del interés superior del niño es que no es un concepto vacío, sino que es un concepto tendente a la protección integral, tendente a velar porque todos los derechos de la niñez sean respetados, tendente a velar porque cualquier acción que se intente con respecto a una persona menor de edad que tienda a disminuir sus derechos sea sobre la base de la razonabilidad y sobre bases objetivas. Por ejemplo, encerrar a una persona menor de edad
implica un menoscabo de su libertad, también un menoscabo de su contacto familiar, también un menoscabo de su desarrollo integral. Entonces, para encerrarlo no puede ser con el esquema del sistema tutelar anterior, del sistema tutelar de menores, sino sobre la base objetiva de un hecho punible, de un hecho comprobado, de un hecho que se juzga, satisfaciendo todas las garantías, y entonces dar la respuesta penal adecuada conforme a ese hecho. Entonces, el interés superior del niño no escapa a ese esquema de el niño dando respuesta o el menor de edad dando respuesta a sus actuaciones, a sus hechos. El interés superior del niño no procura sustraer a la persona menor de edad del marco de sus deberes y de sus responsabilidades. Lo que procura es que todas las acciones del Estado estén dirigidas a satisfacer plenamente sus derechos. Con respecto al conflicto que genera en torno a actuaciones procesales, como por ejemplo el juicio del adulto, con respecto al menor de edad que debe de poner en ese juicio de adulto y que la ley prohíbe que deponga ante el tribunal de adulto que conoce el caso, allí lo que debe buscarse es la armonización adecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un principio o hay un fenómeno que se estudia en el campo del desarrollo integral de la persona menor de edad, que es el de la victimización y la revictimización, primaria, secundaria, terciaria. Cuando se analiza este fenómeno, se ve que cada vez que una persona menor de edad expuesta a un hecho traumático es llevada ante un tribunal a hacerle preguntas una y otra vez, ese proceso de recuperación por el acto dañoso se ve truncado. Entonces, se debe buscar dentro de los distintos males posibles, dentro de las dificultades posibles, la menos traumática. ¿Cuál es la menos traumática? Procurar que el menor de edad no deponga cada vez que la jurisdicción requiere su exposición, sino que deponga una sola vez. Y que esa única vez permita que sea llevado a todas las fases procesales en que se requiera para la persona adulta. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con la deficiencia que tenemos en el sistema, fruto de la gran cantidad de jurisdicciones que tenemos, de tribunales, y que no podemos dar respuesta a todos, con respecto a la posibilidad de implementar equipos técnicos que nos permitan grabar, que nos permitan tener unos dispositivos seguros, sobre todo, para la deposición. Entonces se optó el legislador por permitir que depusiera el menor de edad fuera de audiencia ante el juez especializado de niño y adolescente, como una comisión rogatoria. No es ajeno el fenómeno. Ojo, porque cuando se discute el tema con los procesalistas penales, aquí tenemos tres, no sé, me estoy metiendo para un terreno hondo, cuando se discute el tema se habla de que se rompe el principio de inmediatez, de que se quiebra el principio de oralidad, de que se quiebra el principio del debido proceso de la persona adulta, de cuestionar a aquel que lo señala como autor de un hecho. Pero resulta que el Código Procesal Penal, por poner un ejemplo, recoge figuras como el anticipo de prueba, que es una manera de quebrar precisamente esos principios cuando hay imposibilidad material de llevar la prueba al proceso. Y una de las fórmulas que se optó, y así lo consagró la Suprema Corte de Justicia en su momento en una resolución, fue la de asimilar el interrogatorio del menor de edad fuera de audiencia al anticipo de pruebas, desde el punto de vista de que es una prueba que se ejecuta, que se practica antes del juicio y que podrá incorporarse al juicio por su lectura. Y estando el menor de edad allí, todavía hay cosas que se pueden subsanar si alguna dificultad se advirtiera sobre el tema. Pero también está el tema de las cámaras de GESEL, con dispositivos de interrogatorio en circuito cerrado o con los tradicionales espejos, y que ya en el Distrito Nacional hace ya unos cuantos años funciona uno, en Santiago está funcionando otro, que permiten armonizar esta dificultad probatoria y esta dificultad que se genera de enfrentamiento con los principios ya mencionados. Magistrado, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés.
Seguimos, amigos, hoy principalmente con la presencia del magistrado presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega de Niños, Niñas y Adolescentes. Además, un distinguidísimo profesor universitario. Profesor, mire, en días pasados se suscitó una polémica sobre un anteproyecto de ley, vamos a decirlo más amplio, un anteproyecto de código de familia. Dentro de esos planteamientos, de ese código recogería todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Obviamente que dentro del derecho de familia entraría el derecho de los niños, niñas y adolescentes, pero es mucho más amplio, mucho más abarcador este código. No sé si usted ha tenido la oportunidad de echarle un vistazo. Esto es un anteproyecto. Incluso han trabajado personas muy calificadas en el mismo, como es el caso del magistrado juez de la Suprema Corte de Justicia, que tuvimos el honor de tenerlo aquí, el magistrado Víctor José Castellano. Y la verdad que se plantean dentro de ese código cosas interesantes que tienen que ver con la constitución de la familia, tiene que ver con la declaración, tiene que ver con aspectos novedosísimos, como el hecho de la declaración de la madre y el reconocimiento de paternidad, aún sin el consentimiento presunto padre. Es decir, que alguien, una mujer, sale embarazada, esa mujer dice que quien la embarazó fue Lorenzo Báez, va al oficial del Estado Civil y da su declaración diciendo que ella es la madre de ese niño, pero que el padre es Lorenzo Báez, y eso se presume como una declaración de paternidad, y que creo que le da un plazo para que proteste, un plazo de 30 días a Lorenzo para que Lorenzo vaya y diga, no, yo no estoy de acuerdo con esa declaración, ese niño que ella dice que es mío, yo tengo mis dudas de que sea mío. Tiene un mes. Ahora bien, si pasa el mes y Lorenzo no hace esa protesta, se presume que ya ese niño es hijo legítimo de Lorenzo Báez. ¿Cómo usted, si ha tenido la oportunidad de ver este anteproyecto que ha generado toda una discusión, cómo usted lo ve, cómo usted lo evalúa? Se asimila mucho a un proyecto de ley que sometió uno de los miembros del Tribunal Superior Electoral, que es el proyecto de ley de paternidad responsable, no sé si lo han visto también, y en el que existe todo un esquema también de presunción de paternidad a partir de la declaración de la madre. He tenido oportunidad, o ya tuve oportunidad de intercambiar impresiones con el autor del proyecto en un conversatorio que él organizaba sobre el tema. El magistrado Hernández Peguero. José Manuel Hernández Peguero. Y realmente se están planteando cuestiones novedosas en este proyecto con respecto a la familia y al derecho que tiene, porque todo parte del ámbito constitucional, todo parte del artículo 55 de la Constitución de la República, en cuanto reconoce como un derecho fundamental el conocer quién es el padre, quién es la madre y el de llevar el apellido del padre y de la madre. Pero este es un derecho que también hay que verlo desde el punto de vista de las distintas libertades que se encuentran. Presumir que alguien es el padre de una criatura que se desarrolla en el vientre, que nace, que la madre unilateralmente hace la declaración de que tal o cual persona es el padre, tiene que conllevar necesariamente un proceso de juicio, un proceso de ventilación del asunto, que tiene que partir no de una presunción de publicidad de los libros de nacimiento, de los libros de acta de nacimiento, sino de un hecho real de comunicación,
una notificación, tendrá necesariamente que llevar, si se instaura de esa manera, porque no sabemos cuál es la fórmula adecuada, con un esquema de paternidad irresponsable como el que tenemos en la República Dominicana, no sabemos cuál es la fórmula adecuada para lograr vencer ese esquema de paternidad irresponsable. Pero cualquiera que se instaure, cualquier sistema que se pretende establecer, tiene que partir de un proceso adecuado de comunicación al presunto padre para que éste tenga la oportunidad real de defenderse y de anteponer su posición sobre el tema. Quizás poner a los oficiales del Estado Civil en esta disyuntiva con la cantidad de trabajo que tienen, de tener ahora que perseguir al presunto padre para que diga si es o no el padre, sería un poco complicado. Quizás sería más llevadero simplificar los procesos ante la jurisdicción, porque al final de cuentas no se trata de un reconocimiento voluntario. Ahí entra en juego, perdón, magistrado, la garantía del juez. Efectivamente. Porque uno podría tener algunos temores, ¿verdad? Decir, pero de pronto resulta que una persona se da cuenta de que hay otro heredero, porque hace 40 años, bajo este esquema, hicieron una notificación, aunque se hiciera por vía de un ministerial. Pero no es lo mismo, digamos, la garantía de cuando se ventila un proceso, aunque sea un proceso expedito. Y creo, magistrado, perdón que lo interrumpa, que además habría que darle la garantía a ese ciudadano de aportar, o por lo menos darle la oportunidad de aportar las pruebas. En todo caso hay una prueba ahí que es la madre de todas las pruebas, que es la prueba de paternidad. La prueba de ADN, que ya tiene un componente científico que ha vencido presunciones de jure como la del patericé. Exacto. O sea, que tenemos alternativas. Lo que no quisiera pensar es que el interés superior del niño fuera óbice para que se pudiera quebrantar un debido proceso, se pudiera truncar la posibilidad de que un presunto padre pierda la oportunidad por una presunta notificación de negar la paternidad si cree que no le corresponde. El interés superior del niño no está diseñado para eso, está diseñado para establecer mecanismos que garanticen que esa persona menor de edad recibe el reconocimiento del padre que le toca, del padre que le corresponde, de aquel que lo engendró o de aquel que voluntariamente ha decidido reconocerlo. Entonces, presumir la paternidad de algún modo me hace dudar un poco, sino más bien invitar, convocar, establecer mecanismos de convocatoria para que el padre pueda realizar la declaratoria voluntaria. La declaratoria, si no es voluntaria, entonces tendrá que judicializarse, que es el esquema tradicional, es el esquema que conocemos. Lo que tenemos que tratar es de simplificar los procesos para que nos evitemos tener procesos de reconocimiento de paternidad que duran una eternidad. Peter Aberle hace ya algún tiempo, en una de sus obras, hablaba de la comunidad de intérpretes de la Constitución. Y se formulaba este concepto aludiendo de alguna manera a uno de los límites, digamos, implícitos de la jurisdicción constitucional, porque se plantea que si bien la jurisdicción constitucional tiene la facultad de decir lo que consideren en torno a cómo debe leerse la Constitución, sin embargo, no cualquier cosa es admisible en el ámbito de un sistema democrático, en el ámbito de lo que debería ser la buena interpretación de la Constitución. Y que uno de los frenos que podrían cuestionar las decisiones del Constitucional es esta comunidad de intérpretes de la que habla Aberle. Y se me ocurre a mí preguntarte una cuestión que está íntimamente vinculado a esto, y es, digamos, lo inverso. ¿Cómo opera esta comunidad de intérpretes? ¿A qué quiso referirse Aberle? ¿Puede esta comunidad de intérpretes comenzar a interpretar la Constitución como a ellos les parezca? ¿O existen, por el contrario, reglas específicas que deberían, digamos, ser el estándar mínimo de cualquier interpretación constitucionalmente adecuada, como dice un constitucionalista nuestro? Bueno, entiendo que generar una comunidad de intérpretes conlleva un común acuerdo. Un común acuerdo que no necesariamente se trata de un contrato, de un acuerdo, sino de una opinión
que se hace común entre todos los intérpretes participantes para que esta interpretación, estos criterios de interpretación puedan legitimarse. Creo que la alusión a Peter Haberle es muy atinada desde el punto de vista de ver que no se trata de que un órgano jurisdiccional, como el Tribunal Constitucional, genere interpretaciones de espalda a la sociedad para la cual opera, ni de la comunidad intérprete, que le sirve de base para incrementar el acervo de fuentes académicas, de fuente doctrinal, de fuente normativa, que va a ir generando con sus decisiones, que a fin de cuentas son obligatorias, se imponen a toda la sociedad y a los órganos del Estado. Entiendo que la comunidad intérprete no es una voz que sale con un megáfono a plantear sus criterios propios, sino que genera un espacio de discusión en el que todos nos ponemos de acuerdo acerca de cuáles son los criterios más adecuados de interpretación que al final de cuentas termina legitimando el Tribunal Constitucional. No se trata de generar voces aisladas, sino de la comunidad, sino del conjunto de expertos, como ustedes, en el tema del derecho constitucional y en el tema de la interpretación normativa. No puede ser aislado. No quiero desaprovechar la presencia del magistrado Morissette, que es un catedrático en materia de derecho constitucional, procesal constitucional, derechos fundamentales. Y bueno, ya que Pedro te ha internado en ese mundo de la interpretación, hay una pregunta que se cae de la mata y que es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a la interpretación de la ley, pero hay alguna diferencia con la interpretación de la Constitución. Si tú fueras yo sé que ese es un tema que requiere mucha explicación, pero de manera breve, ¿cómo distinguir la interpretación de la ley de la interpretación de la Constitución? Bueno, básicamente, y como dice todo un curso de maestría, el tema de la interpretación, partir primero de que la Constitución no es una norma de todo o nada, no es una norma de blanco y negro, sino es una norma principalista, una norma cargada de valores. Ya por ahí comienza a haber una diferencia entre la interpretación de la ley que pretende resolver un problema objetivamente específico a la Constitución que pretende englobar todo el esquema de la sociedad, que pretende regular todas las cuestiones en términos macro a pesar del carácter minimalista de la Constitución. Entonces, partir de ese criterio de que la Constitución está poblada de valores, está poblada de principios y que también tiene reglas, invita a una diferencia entre la interpretación de la ley y la interpretación de la Constitución. Partir de que la Constitución es norma suprema, es metanorma con respecto al resto del sistema normativo y que todas las leyes deben interpretarse a partir de su conformidad con la Constitución, también genera una diferencia en cuanto a ese ámbito de interpretación. Y así múltiples situaciones que nos invitan a ver la diferencia entre la norma que se aplica directamente y la Constitución que asiste a esa norma mientras ella sea conforme con la Constitución. Y cuando no es conforme con la Constitución, entonces la desplaza y hay que ajustar la generalidad de la Constitución al caso específico que ya la ley resolvía aparentemente de manera directa. Entonces hay diferencias necesariamente, no sé si... Magistrado, excelente su explicación, pero independientemente, magistrado, y es mi humilde parecer, independientemente del aporte siempre importante, interesante que puedan hacer los juristas, en términos de lo que sería la interpretación de la Constitución, de las diferentes normas y reglas constitucionales. Fíjese que a veces hay coincidencias, a veces hay discrepancias en un mismo aspecto de la norma. Un jurista tal opina de otra manera, otro jurista dice que no, que eso es lo que manda que dice otra, pero los franceses tienen un principio cardinal muy importante, que independientemente del aporte, sin desmedrar, sin quitarle importancia al aporte que hacen los intérpretes, los grandes juristas de la Constitución y de las propias leyes, los franceses dicen que en definitiva las leyes y la propia Constitución dice
lo que los jueces dicen que dicen. Es decir, que finalmente los jueces, ustedes, son los que tienen la última palabra y son los intérpretes máximos de la Constitución en sus diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, en el caso específico de República Dominicana, donde tenemos un sistema mixto de control de constitucionalidad, porque tenemos el sistema concentrado, obviamente que es de la exclusiva competencia del Tribunal Constitucional, pero también coexiste el sistema difuso de control de constitucionalidad. De manera que es interesantísimo que República Dominicana, esta nueva Constitución, le haya dado la coexistencia a ambos sistemas de interpretación de la Constitución. Magistrado, pero siguiendo sobre el tema de su competencia y saliéndonos ya un poco del ámbito constitucional, en los últimos años ha habido una gran preocupación y ha surgido, si se quiere, porque tuve la oportunidad de verlos incluso hasta en Francia, una ocasión que estaba de visita en Francia, una visita oficial, siendo Procurador General de la República, vi un gran debate que se cernía en términos de el incremento de las penas a los menores infractores de la ley. Pero también pude observar en los Estados Unidos, que se supone que es la cuna de los derechos, y eso también la misma preocupación. Y aquí, en el patio, aquí en República Dominicana, también hemos visto algunos, es decir, manifestaciones en ese mismo sentido. Incluso, siendo nosotros Procurador General de la República, a veces fuimos sometidos a crítica porque en una ocasión nosotros declaramos que no estábamos de acuerdo con el incremento de la pena. Se hablaba de llevarlo de 15 a 20 hasta 30 años a los menores que de una u otra manera cometían o cometen crímenes muchas veces horrorosos. ¿Cuál es su interpretación, su visión en términos de lo que debería ser la penalización de los niños, niñas y adolescentes que incurren en este tipo de hechos delictuales, y que gran parte de la sociedad se levanta muchas veces, porque también las sociedades, y la dominicana no escapa a ello, existe lo que llamamos esa corriente del populismo penal, muchas veces sin medir consecuencias. ¿Cuál es su visión de esas interpretaciones y sobre todo de esas visiones que tienden a entender que el fenómeno de la penalización resolvería el asunto de la delincuencia juvenil, sobre todo de la delincuencia de niños, niñas y adolescentes? Bueno, la pena de muerte no ha resuelto en ningún país del mundo el tema del incremento de la delincuencia. Establecer una solución sobre la base de incremento de penas no es lo que va a darnos solución para que los menores de edad dejen de participar o eviten participar en actos delictivos. Cada vez que en una sociedad ocurren hechos lamentables en los que una persona menor de edad se ve involucrada como autor de ese hecho, se inicia y se reinicia el tema del populismo que se exacerba y que pide aumento de las sanciones. Hemos modificado el Código Penal incrementando la posibilidad de las penas. En diciembre está supuesto entrar digo supuesto porque como hay un recurso de inconstitucionalidad y no sabemos cuál es el alcance que podría tener una eventual decisión sobre él, está supuesto entrar en vigencia a finales de este año y nos dará un termómetro de si realmente incremento de pena puede ser un aliciente para que las personas dejen de delinquir, aunque tenga una teoría muy básica, y es que aquel que participe en un acto delictivo nunca cree que lo van a atrapar. Y así es. Siempre lleva su resguardo por allí para evitar, calculado, para evitar que lo atrapen. Entonces no está pensando en la sanción que le corresponde, está pensando en el resultado de su delito. De manera que no creo que la sanción sea el elemento disuasivo para que la actividad delictiva se pueda reducir. En el caso de los menores de edad, más bien tenemos que centrarnos en el tema de la educación como fundamento para que la persona menor de edad no participe en el acto delictivo.
más sanciones, sin una estructura que dé respuesta al porqué de esa sanción, sin una estructura que dé respuesta al fin último de la sanción, que es la educación, no tiene sentido. De hecho, cada vez que encerramos a una persona menor de edad en un centro de esto que no tienen las condiciones para dar educación, lo que estamos haciendo es posibilitando los medios para que aprenda otras actividades delictivas, para que interactuando con otros menores de edad pueda iniciar una carrera delictiva mucho más avanzada, de manera que la respuesta penal tiene que ser la de garantizar que instituciones especializadas puedan sustraer a esa persona menor de edad del mundo del delito, y también instituciones y actividad estatal que impidan que otros menores de edad participen de la actividad delictiva. Magistrado, al inicio del programa y ahora con esta última respuesta, usted ha hecho alusión a que con la justicia de niños, niñas y adolescentes, no solamente estamos ante una nueva jurisdicción o una jurisdicción especializada, sino que hay todo un sistema. Ese sistema implica que hay otros actores, además de ustedes los jueces. Está el Ministerio Público, también especializado, y en parte del sistema de protección, digamos, también hay alguna suerte de especialización en la llamada policía judicial de niños, niñas y adolescentes. Sabemos cómo a veces las instituciones no van a la misma velocidad y como sistema deberían ir, digamos, estar acopladas. ¿Cuál es, digamos, en términos generales, el nivel de desarrollo de ese sistema para dar la respuesta a la que usted hacía referencia, de que no solo de pan vive el hombre, ni tampoco solo con sentencia se resuelve un fenómeno tan complejo como el de los menores en conflicto con la ley? Mira, el año pasado tuve la oportunidad de participar varias sesiones en fechas diferentes en El Salvador, en un curso sobre prevención de la violencia en la juventud. Y en una de las actividades que realizábamos me correspondía observar cuál era el sistema de protección, de respuesta de la República Dominicana al fenómeno de la violencia en la juventud. La violencia principalmente de las personas menores de edad. Y en ese periplo que me tocó hacer, Procuraduría, el mismo sistema al que pertenezco, de la justicia, el tema de la Policía Nacional, pude advertir que hay muchas y buenas intenciones, pero que hace falta un órgano rector que aglutine todas esas buenas intenciones. Veía con cierto agrado y sorpresa la unidad antipandilla que funciona en la República Dominicana, que funciona en la calle San Martín, próximo a Cristo Rey. Fui allí, visité, me encantó las explicaciones que me dieron, pero advertía que hace falta más coordinación entre los distintos sectores, pues también acudía al Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación me daban las explicaciones de todo lo que hace la policía especializada para el tema educativo y los equipos con que trabajan para poner en marcha un sistema de prevención de violencia en las escuelas. Entonces, si unidad antipandilla y sistema de policía escolar coordinaran, aparte de eso, sistema de protección y Ministerio Público especializado, que funcionan desde la Procuraduría, desde los tiempos de magistrado, coordinaran, entonces tendríamos mejor respuesta. Porque buenas intenciones tenemos. Tenemos una policía especializada al interno de la Policía Nacional, que se encarga de la custodia de los centros de privación de libertad de personas menores de edad. Pero de repente no vemos los vasos comunicantes. Entonces, muy buenas intenciones porque los encargados, quienes participan de la actividad de protección de derechos de las personas menores de edad, en cualquiera de los renglones que se diga, lo hace de vocación. Siempre hay un elemento de vocación en este trabajo. Y eso es lo que advierto en todos los agentes que participan en los distintos escenarios institucionales. Entonces, ¿qué es quizás lo que podríamos hacer? Elaborar un esquema de coordinación entre todos los sectores institucionales que están involucrados. Está allí el sistema para la protección de la niñez a través del CONANI. Todo el que trabaja allí tiene una vocación de servicio.
Entonces, debemos coordinar. Debemos coordinar. Vamos a aprovechar, magistrado, de hacer una breve pausa y ya en el próximo segmento vamos a recapitular sobre un tema sumamente interesante, magistrado, de la niñez, la amplitud con que el mismo y abarcador, pero hay otros aspectos interesantísimos que vamos a tratar ya en el último segmento. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Somos dominicanos. ¡Patria, oíste! ¡Somos patria! Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la presencia del profesor Morissette, un gran jurista dominicano que discurre, ustedes lo han visto ya, con mucha fluidez sobre diversos tópicos y más sobre uno que es de su amplia competencia, como son los derechos de niñas y adolescentes. Magistrado, en República Dominicana, vamos a hablar de 15, 20 años, cuando a alguien se le quería, a un padre irresponsable, se le quería asustar, se le hablaba de la ley 2402. Eso era algo terrible. Incluso yo, siendo Procurador General de la República, fui testigo de excepción de un hecho que me llamó poderosamente la atención. Yo estaba visitando un centro de corrección y rehabilitación, específicamente en Moca, el nuevo centro de Moca. Y en una voy caminando y veo que frente a mí viene un señor que viene siendo agarrado por dos internos. Y el señor también parece que era interno, es decir, preso. Cuando yo veo esto digo, oh, pero ¿y qué? ¿Y este hombre? Porque este hombre no se puede valer por sí mismo. Y me detengo y le pregunto, señor, venga acá. Y le pregunto también a los internos que estaban con él, ¿y por qué usted está aquí? Y me dice, ay, casi no se le entendía, magistrado, lo que decía, porque estaba en una situación de invalidez el señor. Dice, no, yo estoy aquí por manutención de menores. Eso me llamó poderosamente la atención, porque un hombre en la situación de invalidez, porque no se podía valer por él mismo, incluso los internos tenían que ayudarlo a bañar, porque no se podía ni siquiera bañar, le dieran una orden de prisión. Porque a todas luces para mí injustificable, aunque quizá había por parte del señor un asunto de incumplimiento del deber con su hijo.
Y digo, entonces, ¿cuál es la situación? Mire, yo estoy inválido, yo tengo más de 7 años inválido. Yo no trabajo, a mí me mantienen. La verdad que me lució una acción irracional. Y dije, no, pero esto no puede ser. Mandé a buscar al fiscalizador, que fue el verdad que inició la persecución, pero también me extrañó mucho que, aparte de la actitud irracional del fiscalizador, que un juez como que diera quiesencia frente a una situación, vamos a decir, de imposibilidad material de cumplimiento por parte del señor. ¿Cómo usted entiende, por ejemplo, cuando se presentan situaciones de esa naturaleza, a todas luces irracionales? Y lo grande del caso, magistrado, que cuando averiguo la edad del menor, dicen, bueno, ya él va a cumplir los 18 años y me dicen los internos que estaban ahí, y es un hombre sumamente fuerte. Seguro iba y lo visitaba ya a su papá. Sí, iba y visitaba a su papá. Sí. ¿Cómo interpretar este tipo de situaciones que a veces uno dice, óyeme, pero esto se sale ya del marco de lo posible, esto es algo que pudiera verse en Macondo y que todavía nuestro sistema de justicia no esté en capacidad de dar respuesta más o menos, yo diría, acorde con la situación y con la realidad de ese caso? Bueno, un poco complicado. Primero, el tema de la sanción automática por la pensión alimentaria. Discusiones hemos tenido en el seno de la interpretación de la norma que regula la pensión alimentaria conjuntamente con la privación de libertad. Pues cuando se le da lectura al texto, no parecería que sea automática, sino que sea una sanción posterior a la fijación de una pensión alimentaria, porque el incumplimiento tiene que partir de algún punto, de manera que incluso hay jueces que han llegado a interpretar de que no se puede aplicar de forma automática, sino que es un proceso aparte. Por otra parte, ver que en la República Dominicana nosotros le hemos dado a la pensión alimentaria un matiz penal. En algún momento, en un encuentro que teníamos sobre el tema del derecho de familia, un encuentro de distintos países, se sorprendían que nosotros decíamos que la pensión alimentaria en la República Dominicana la conoce un juez penal, cuando en otros países de Latinoamérica es un problema de naturaleza civil, de familia. Pero desde la 2402 comenzamos a aplicar este criterio de que la pensión alimentaria conlleva la sanción penal, lo seguimos con la ley 14-94 y obviamente la 136 se hizo heredera también de este fenómeno, aunque la puridad de la lectura deja alguna confusión de si automáticamente se impone la pensión, conlleva la sanción, o si la sanción es un proceso aparte. Lo que sí no es un secreto es que es el único mecanismo que parece haber encontrado el sistema para amedrentar a los padres incumplidores del soporte económico. La ley no parece dejar mucha brecha si interpretamos que de manera conjunta que se aplica para que el juez pueda dejar de aplicar la sanción penal, toda vez que si se sigue interpretando que es automática, el proceso se lleva incluso como proceso penal. El proceso que se conoce por la pensión alimentaria es un proceso de imputación penal, es un proceso por un delito donde el Ministerio Público participa acusando y donde se pide la sanción, o sea que no es el juez, parece el que tiene la alternativa de decir que sí o que no, sino que la ley parece ponerle la única opción de o paga o te va preso o va a la cárcel. O sea que, ¿cómo evaluar el problema? El problema es, decíamos hace rato, de interpretación de la ley, de interpretación de la Constitución, de que cuando la ley es de todo o nada, blanco o negro, si me dice que va a sanción, el juez impone la sanción. Lo que debe es el sistema buscar alternativas para que esa sanción no se produzca, el cumplimiento de esa sanción, si lo seguimos interpretando de esa manera, no se produzca en un centro de privación de libertad para delincuentes comunes, porque al final de cuentas no tengo un delincuente común, tengo un sujeto con una incapacidad económica para proveer alimentos. Quizá el Estado lo que debería hacer sería buscarle un empleo, una alternativa para que pueda cumplir, porque
preso no va a cumplir, preso no va a satisfacer las necesidades alimentarias. De manera que es una disyuntiva un poco complicada de solucionar en esa perspectiva. Magistrado, en el caso, por ejemplo, de un individuo que esté imposibilitado físicamente, que ni siquiera pueda trabajar ni valerse por él mismo. O que no tenga trabajo. Entonces, el tema de los derechos sociales entra en juego en este punto. Sí. ¿Cuál es la obligación del Estado para un sujeto que se encuentra en minusvalía, que se encuentra en una situación especial de capacidad de producción, con unos hijos a los que debe mantener y no tiene los recursos? ¿Cuál es la obligación del Estado para dar respuesta a esa realidad en su conjunto? El niño que necesita alimento, el padre que no puede trabajar por su condición de salud. Entonces, estamos penalizando a dos: al niño que no va a recibir alimento mientras su padre esté privado de libertad, y al padre que no puede trabajar, que no tiene capacidad económica, que está sufriendo una sanción por ser pobre. Bien, magistrado, la verdad es que ha resultado sumamente interesante este diálogo con usted. Nosotros aquí principalmente, Ramón, Pedro y los demás integrantes de este programa, nos sentimos gratamente complacidos de que usted nos diera la oportunidad, pero además quisiéramos emplazarlo que en una próxima oportunidad se nos quedaron muchísimos temas que usted maneja con una gran destreza debido a que en su día a día, tanto como profesor universitario como por sus funciones de magistrado, lo maneja, y sabemos que usted es un gran estudioso del derecho. Emplazarlo para que en una próxima oportunidad usted vuelva a comparecer aquí Principalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes y el compromiso queda hecho. Muy bien. Sí.